Peritonitis. Definición. Es una inflamación del peritoneo que puede deberse a la contaminación de la cavidad peritoneal con microorganismos, agentes químicos irritantes o ambos. Clasificación: primaria, secundaria, terciaria, por complicación de diálisis peritoneal. Peritonitis primaria es una infección del líquido peritoneal sin una fuente de infección intraabdominal evidente. Etiología: se observa en pacientes con cirrosis y ascitis causada por Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus con menor frecuencia. Se observa también en pacientes con hipertensión portal, hipoalbuminemia, enfermedad peritoneal y rara vez por Mycobacterium tuberculosis. Variantes de peritonitis primaria. 1. Bacterioascitis no neutrocítica monomicrobiana. Se caracteriza por un líquido ascítico con cultivos positivos, pocos neutrófilos y no hay signos clínicos de peritonitis. Se resuelve en el 62 al 86% de los casos y el resto progresa a peritonitis bacteriana. 2. Ascitis neutrocítica con cultivo negativo. Hay una elevación del recuento de neutrófilos en el líquido ascítico superior a 250 células por milímetro cúbico. Un cultivo de líquido ascítico negativo en ausencia de tratamiento antibiótico o de pancreatitis. 3. Bacterioascitis polimicrobiana. Se debe a una paracentesis traumática, se representa en al menos 1% y se observan varias formas bacterianas en la tinción de Gram o crecen en cultivo de líquido ascítico, que contienen menos de 250 células por milímetro cúbico. Factores de riesgo: pacientes con cirrosis avanzada, casos de hemorragia digestiva, concentración baja de proteínas en el líquido de ascitis y uso de inhibidores de la bomba de protones. Epidemiología: en América Latina, las cifras van del 11.1% al 37.1%. La mortalidad oscila entre el 21.9% y 32%, y las mortalidades a 1 y 2 años es del 70 y 80% respectivamente. Cuadro clínico: se presenta fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, así como hipoactividad o ausencia de los ruidos intestinales, hipersensibilidad de rebote e hipersensibilidad abdominal difusa. Diagnóstico: se establece mediante líquido obtenido por paracentesis con recuento de leucocitos polimorfonucleares en el líquido peritoneal superior a 250 células por milímetro cúbico y tinción de Gram positivo, así como también cultivos de líquido citoquímico que incluya lactato deshidrogenasa, albúmina, glucosa, amilasa y bilirrubina, y tomografía axial computarizada. Tratamiento: se inicia inmediatamente después de la toma de muestras, con 2 gramos de cefotaxima cada 12 horas IV durante 8 días, pero si se sospecha de infección intrahospitalaria, se recomienda 1 gramo de meropenem cada 8 horas vía intravenosa. Tratamiento empírico: se inicia con ampicilina más un aminoglucósido, y peritonitis por Streptococcus pneumoniae o estreptococo del grupo A se dan dosis altas de penicilina, ceftriaxona o cefotaxima. Si las cepas de neumococo son muy resistentes a estos fármacos, se recomienda entonces vancomicina como de elección. Si hay peritonitis por Staphylococcus aureus, se da nafcilina o una cefalosporina de primera generación como cefazolina. Peritonitis secundaria y terciaria. Secundaria: ocurre por el ingreso de microorganismos provenientes del tracto urinario y digestivo a causa de la pérdida de la integridad de la barrera mucosa. Terciaria: se dará cuando la peritonitis clínica y los signos sistémicos de sepsis persisten después del tratamiento de la peritonitis primaria o secundaria. Etiología: la secundaria principalmente es de origen endógeno causada por anaerobios facultativos como obligados. Terciaria: tenemos a E. coli, Klebsiella, Enterobacter especies, Proteus especies,
Enterococos y Clostridium. Epidemiología. Es la infección intraabdominal más frecuente, encontrándose en un 80% hasta 90% de dichas infecciones. El 70% evoluciona a sepsis grave. El cuadro clínico se presentará dolor abdominal, náuseas, vómitos, taquicardia, anorexia, fiebre de 42 grados o menor a 35 grados, sed, orina escasa, incapacidad para la defecación o flato, distensión abdominal y posición antiálgica. El diagnóstico se debe hacer junto a la exploración física, clínica y pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio. Tendremos el hemograma completo donde veremos aumento del hematocrito, perfil bioquímico plasmático, observaremos incremento del nitrógeno ureico plasmático, perfil hepático, aumento del TP y TTP así como del dímero D. Estudios de orina, buscamos piuria y hematuria. Tenemos otras pruebas como pruebas de coagulación, determinación de lipasa y amilasa, hormona gonadotropina coriónica humana en mujeres, radiografías, tomografía, ultrasonido abdominal, resonancia magnética. Tratamiento. Primero se deben de mantener las funciones vitales del paciente y luego dar tratamiento antimicrobiano empírico. En el tipo de tratamiento tenemos la monoterapia, combinación de betalactámicos con inhibidor de la betalactamasa. Para infecciones leves tendremos ticarciclina con ácido clavulánico y para graves piperciclina con tazobactam. Otra opción son las quinolonas, como moxifloxacino para leves, graves y moderadas. Los carbapenémicos para leve como ertrapenem, para graves como imipenem, clastina o meropenem o doripenem. En el tratamiento combinado basado en cefalosporinas tenemos para leves cefalocina o cefuroxima más metronidazol. En las graves tenemos cefalosporina de tercera o cuarta generación. El basado en fluoroquinolonas para leves tenemos ciprofloxacino o levofloxacino, cada uno combinado con metronidazol, y para las graves tenemos ciprofloxacino en combinación con metronidazol. El basado en monobactámico para graves tenemos aztreonam más vancomicina o clindamicina más metronidazol. 4. Por complicación de diálisis peritoneal. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal que persiste más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o con un filtrado glomerular menor a 60 milímetros por minuto sin otro signo de daño renal. Define como la presencia de más de 100 leucocitos por microlitro en el líquido peritoneal residual, de los cuales más del 50% son polimorfonucleares, y hay signos de dolor abdominal, líquido residual peritoneal turbio y tinción de Gram positiva. Etiología: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus species, coliformes, Pseudomonas aeruginosa, y con menor frecuencia Mycobacterium tuberculosis, Cándida y otros hongos. Factores de riesgo: paciente con duración de diálisis peritoneal mayor a 2.4 años, así como mayor de 5 días por semana, cuenta celular mayor a 100 por microlitro y una localización del orificio de salida y túnel subcutáneo. Epidemiología: se estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica de 377 casos por millón de habitantes. En México, el método dialítico mayormente empleado es la modalidad peritoneal en un 80% y en el mundo representa el 25%. Cuadro clínico: se presenta náuseas, vómito, hiporexia, diarrea, datos de irritación peritoneal como dolor abdominal difuso, fiebre y líquido turbio. Diagnóstico: mediante cuadro clínico, pruebas de laboratorio con un recuento celular mayor a 100 leucocitos y mayor al 50% de polimorfonucleares, y microbiológico con tinción de Gram, cultivo y antibiograma en el líquido peritoneal con permanencia mayor de 4 horas en el abdomen. Tratamiento: para el tratamiento de microorganismos Gram positivos se dan cefalosporinas de primera generación como cefalotina y cefazolina.
Tratamiento en caso de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Se utilizarán dosis de impregnación intraperitoneal de 500 mg sobre litro en un recambio largo nocturno y diurno. Continuar dosis de sostén de 125 mg sobre litro en cada recambio. Diálisis peritoneal automatizada. Se utiliza cefazolina a dosis de 20 mg sobre kilogramo intraperitoneal en un recambio. Tratamiento de microorganismos gram negativos. Se inician con cefalosporinas como ceftazidime y cefepime vía intraperitoneal. Iniciar dosis de impregnación de 500 mg en un recambio largo y continuar con dosis de sostén de 250 mg sobre litro en cada recambio. Peritonitis por estreptococos y enterococos. Se utiliza ampicilina 125 mg sobre litro en cada recambio. Tratamiento por hongos. Requiere retiro inmediato del catéter e iniciar con anfotericina B a dosis de 0.5 a 1.5 mg sobre kilogramo vía intravenosa por 2 semanas. Fluconazol 200 mg vía oral al día por 2 semanas.